paso de Cusatón, que el amor de Dios invada sus corazones. Bueno, justo el 24 de septiembre, hace 2 días, ocurrió este temblor en Pakistán. Al menos 26 personas supuestamente murieron en el terremoto, y recordamos de nuevo a Mateo, capítulo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cambio climático o cumplimiento exacto de las profecías? Porque si escogemos la primera opción, es decir, cambio climático, por supuesto, los amados científicos que la niña Greta Thunberg tanto enaltece, no han podido establecer ni siquiera una correlación científica entre arrojar basura a los bosques y los terremotos, así como tampoco han podido establecer así sea una correlación entre la cantidad de carros y los huracanes. Pues recordemos que todas estas catástrofes han sucedido mucho antes inclusive de que el hombre se inventara el vehículo, solo que ahora son más frecuentes y más devastadoras. Por tanto, no podemos establecer una correlación científica para determinar a quién culpar por estos desastres. ¿Podríamos acaso hacer algo para detener la temporada de huracanes? Inclusive si quisiéramos, algo que pudiéramos hacer, pero jamás ha sido probado por la ciencia, un método que nos ayude a detener todos estos desastres, así sea que lo hagamos unánimemente todos al tiempo. La ciencia no ha probado nada, porque simplemente nunca jamás se ha hecho. Si la ciencia no ha probado nada, cualquier cosa que hagamos viene a ser brujería, no ciencia. Si todos nos ponemos de acuerdo para apagar las luces en un día a la semana o en una hora específica, y la ciencia no ha probado que eso pueda ayudar a disminuir los huracanes, entonces estamos haciendo brujería, porque no es científico. Entendemos que lo que es científico debe haber sido probado por la ciencia. Y es claro que la ciencia jamás ha probado que una acción unánime de apagar todas las luces en determinada hora puede aminorar los desastres climáticos. Entendemos, amigos, la línea delgada entre la supuesta ciencia del siglo XXI y la brujería, pues esta supuesta ciencia del siglo XXI declara las cosas como si ya las hubiera probado, y resulta que nunca las ha probado. Para que algo sea probado científicamente, deben de alguna manera repetirse los eventos en un laboratorio de lo que sucede en el mundo real. Pero esto jamás ha sucedido, amigos. Ojalá algún científico pudiera probar en un laboratorio, de alguna manera construyendo una microatmósfera de la Tierra, que al inyectarle más dióxido de carbono se crean microhuracanes, y entonces yo tendría que guardar silencio absoluto. Pero como ningún científico ha podido replicar siquiera la atmósfera de la Tierra en un laboratorio o replicar los huracanes en un laboratorio, entonces ¿por qué he de creerles a personas que hablan basadas en suposiciones y no en hechos científicos? Sin embargo, amigos, tengo por total claridad que las profecías de la Biblia y la palabra de Jesús se están cumpliendo, porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos, y a falta de otra persona o de algún hombre de ciencia que pueda probar científicamente que estos eventos ocurren por causa del hombre, de resto solamente podemos ver que Jesús profetizó estas cosas hace 2000 años, y qué coincidencia que ahora están sucediendo al pie de la letra. Amigos, yo puedo también tener entonces la total certeza de que, como es costumbre en el ser humano, el cual muchas veces, por no decir siempre,
está poseído por la avaricia y la codicia y por una tremenda terquedad, se le pueda entonces ocurrir la idea fatal de engañar a la humanidad con tal de ganarse un dinerillo. Sí, amigos, sí podemos creerlo. Sin embargo, sabemos, amigos, que hace 2000 años Jesús nos dijo que estos terremotos iban a ocurrir. Así que ahora el hombre se le ha ocurrido la brillante idea de llamar a algo que había sido profetizado hace 2000 años y que está ocurriendo al pie de la letra hoy en día como cambio climático. Y de esta forma ahora pretende exigirle a cada ser humano un comportamiento específico o una cierta actitud mental para corregir un supuesto cambio climático. No puedo nada más que reírme de sus estúpidas teorías científicas jamás probadas, que hablan inclusive de 5 extinciones masivas y que ahora estamos en la 6ª. Y me hago la pregunta, cuando supuestamente ocurrieron estas 5 extinciones masivas en el pasado, no existían ni vehículos, no existía el plástico ni el dióxido de carbono echado al aire por las industrias ni nada de eso. Tampoco existían siquiera los basureros que tenemos hoy en día. Nada de eso existía y nada pudo evitar que las 5 extinciones pasadas supuestamente ocurrieran. Es claro entonces que estas teorías son demasiado contradictorias e inconclusas, carentes de lógica y sin pruebas de ningún tipo. El científico del siglo XXI es por supuesto la epítome de la corrupción. Nuestros científicos han traicionado a la humanidad por la fama y el dinero, han llevado al mundo a vivir en una fantasía evolutiva que nunca ocurrió, cuyo resultado obvio es que miles de niños, adoctrinados por un falso sistema educativo, han salido a las calles en total ansiedad a pedirle a algún hombre que detenga los temblores, los huracanes y los tornados. Pero resulta que no hay ningún ser humano que pueda hacer eso, niño. Ningún líder político podrá ayudarte. Nadie puede cambiar el clima. Ningún hombre puede salvar el planeta. Tampoco el ser humano puede siquiera salvarse a sí mismo. No llevamos ya 6000 años de historia y el hombre no ha hecho nada positivo. Solo fabrica armas y más armas, cigarrillos, drogas, comida cancerígena, flúor, mercurio. No hay nada que orgullecerse de la raza humana. Es una raza caída, sus progresos tecnológicos son su propia desdicha. Nuestros adelantos en medicina están hechos solo para acelerar nuestra propia muerte. El internet está hecho para esclavizarnos, los celulares para embrutecernos. ¿Qué ha producido el ser humano con su inteligencia que no le traiga más tragedia y destrucción? ¿Y por qué entonces ahora tendríamos que creerle a los científicos? Como dice Greta Thunberg, ella es demasiado niña para saber que la engañaron. En este gran laberinto de mentiras, al único que podemos creerle es a Jesús, a la Biblia, a su palabra. Viendo estos terremotos, veo las profecías cumplidas al pie de la letra. Pero el demonio y sus agentes sabían que las personas, cuando vieran el exacto cumplimiento de la profecía, se convertirían de sus pecados. Y entonces decidieron crear la gran mentira del cambio climático. Pero no caigamos en el engaño, amigos, no es el hombre el causante de los terremotos, es Lucifer con sus demonios y los agentes que tiene aquí en la tierra. Ellos tienen alguna manera para causar estos desastres que no nos interesa por el momento discutir, pero debemos saber que todo esto ocurre por el pecado del hombre. Las religiones escondieron la ley de Dios, hicieron de la gracia de Cristo un carnaval del pecado, pisotearon el sacrificio del Calvario, diciendo que Cristo nos salvó de cumplir la ley, porque Él es el cumplimiento de la ley. ¡Qué tergiversación tan grande! Otros dijeron que Cristo clavó la ley al madero. Es una sarta de inventos, todas frases producto de deducciones de mentes degeneradas por la maldad.
porque la mente que busca la santidad solo puede ver a un Dios que se humilló a sí mismo por los pecados pasados del mundo y no por los futuros. Y si el pecado, amigos, es el causante de la tragedia humana, ¿por qué ahora el mismo Dios inmortalizaría el pecado? De esta forma, entonces, ¿acaso dejaría el pecado de ser tragedia? ¿Acaso la humillación de Dios hizo que ahora el pecado pierda su condición de pecado y que el mal ya no sea mal? No, amigos, no podemos decir eso jamás. Jesús se humilló a sí mismo para santificarnos en el bien y no para santificarnos en el mal. No para santificar el homicidio, el robo, la mentira. Por supuesto que no. Cristo no se humilló para santificar el pecado. Antes, por el contrario, lo hizo para hacer el pecado más repulsivo y ofensivo a nuestra vista. Qué vergüenza entonces que las personas escojan aún practicar gustosamente la maldad, pues Jesús, siendo inocente, tuvo que sacrificarse a sí mismo para borrar los pecados de la humanidad y limpiar de mal al mundo. Esta humillación buscaba la extirpación del mal en el ser humano y jamás buscaba la inmortalización del mal en el ser humano. Si Dios se sacrificó a sí mismo para inmortalizar el pecado, entonces Dios tuvo que haber cometido un tremendo error, pues Lucifer ya lo había hecho cuando convenció a Eva de comerse la manzana. Desde ahí Lucifer inmortalizó el pecado y no tuvo que sacrificarse a sí mismo. Antes mató a Abel y de ahí para abajo a todos los profetas. Pero la cristiandad del siglo XXI dice que está bien pecar, que Cristo cumplió la ley y que tú no tienes necesidad de cumplirla. Eres libre de morir en tus pecados. Eso es inmortalizar el pecado. Ante semejante tragedia, después del sacrificio del Calvario, ¿qué más puede hacer el Creador para liberar a la humanidad del desastre? Entonces, no nos extrañemos de estos terremotos que se incrementan de una manera sorprendente, tsunamis, maremotos, huracanes, etc., los cuales ocurren no por la contaminación del mundo o porque arrojes una botella de plástico en el bosque, sino por la contaminación del pecado. El mundo entero está contaminado de pecado y por tanto la tierra vomita al hombre. La tierra abre su boca y lo expulsa y otras veces se lo traga por completo. El mar vomita los barcos y también a veces se los traga. El mar destruye todo porque hay un ser que camina por esta tierra y está lleno de maldad. Es el ser humano, amigos.